particular, porque nació en Jujuy, sí, Argentina. Y un día, ahora nos contará cómo fue el derrotero, llega a México y triunfa. No sé si fue tan rápido, si tuvo que golpear puertas. Lo cierto es que hoy es uno de los actores de doblaje en español más reconocidos del mundo. Es un talento argentino de exportación. Es la voz de dibujos animados. Tiene el récord de personajes en Los Simpson. 7 personajes tienen la voz de él. Bueno, Disney lo tiene ya como su caballito de batalla. La última del Rey León, la que se hizo con animación, sí, la del año pasado, lo tuvo a él en el rol de Mufasa, protagónico de la película. El tiburón de Buscando a Nemo. Sí. Bruce. Sí. Y miles de personajes más que salen. 200 ya, bueno, pará, el resto los va a hacer él en vivo y en directo, porque desde México, Sebastián Yapur está con nosotros. Hola, Sebas. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Héctor, ¿cómo les va, chicos? Un saludo ahí en el piso, un saludo, por supuesto, hasta mi querida Argentina, a través del canal y a través de la gentil invitación de ustedes. Bueno, ¿dónde estás? ¿En tu casa? Vamos a contarle a la gente que estás en México. ¿En Mérida estás? Exactamente, estoy acá en Mérida, Yucatán, en cuarentenado ya desde hace unos 50 días, tranquilos acá en casa. Vos sabés que nuestra profesión, Héctor, nos permite hacer un trabajo desde casa bastante completo. Entonces, bueno, en ese sentido, tranquilo, todo bien. Aquí un poquito con el único problema que tenemos es la ley seca que impusieron acá. No hay venta de alcohol hace ya como 30 días, así que es lo único que nos tiene un poco inquietos, pero todo lo demás. Mirá eso, claro, te iba a preguntar cómo estaba la situación en México y de verdad esto es preocupante, te diría, para pasar la cuarentena sin unos gustos que uno se puede dar, ¿no? Totalmente, el problema empezó con las cervezas. Las cervecerías tuvieron ahí una reacción que no sabían bien qué hacer al principio y dejaron de producir cervezas, pero aquí en particular, en el estado de Yucatán, donde es la ciudad capital es Mérida, el gobierno decidió esta cuestión de la ley seca. Está bien, no deja de ser interesante, no deja de ser un poco también triste el motivo por el cual hay que imponerla, que bueno, es la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica que a veces se desata, y bueno, el gobierno cree que es mejor de esta manera, así que bueno, estamos haciendo también de paso un poquito de abstinencia. Pará, Seba, perdón, ¿no? que te meta en esto, porque pensé que era por una cuestión de producción, o sea, de que las fábricas estaban cerradas, pero no, es por no generar conflictos en parejas o violencia doméstica. Efectivamente. Mirá. En toda la República Mexicana sí hay desabasto de cervezas por la cuestión de la producción, por la cuestión de la distribución. La cervecería más grande de acá, cuando toda esta situación empezó a agravarse, decidió dejar de fabricar cerveza, donó el alcohol para hacer alcohol en gel y todo lo demás, y en cajas fueron repartiendo el maíz, la cebada, y el agua en botellas, digamos, la cerveza desestructurada, para ayudar a la gente. Pero en el caso particular de Mérida, y creo que algunas otras ciudades del país, el problema es ese. El problema es la violencia doméstica que se desata. Y bueno, esta ciudad es la segunda ciudad más segura de todo el continente. Entonces, bueno, ellos se preocupan mucho por eso y directamente decidieron que se terminara, que no hubiera más venta de alcohol. De hecho, un dato curioso es que aquí en esta ciudad, aún en circunstancias normales, cualquier día de semana a las 9 de la noche ya no te venden más alcohol en ningún lado. Y los días domingos a las 5 de la tarde ya no te venden más alcohol en ningún lado. Mirá vos, bueno, nos enteramos de primera mano porque vive hace muchos años en México, Sebastián. ¿Cuál fue? Y te tengo que preguntar un poco haciendo cronología de tu talento, porque vamos a presentarlo también a través de las voces. ¿Sos el que tiene el récord de Los Simpson en cantidad de personajes a los que le das vida en español? Sí, es verdad, eso pasó un poco sin querer, fue una cosa muy loca. Yo cuando llegué a México, bueno, tenía la ilusión de conocer a alguien del elenco, como un fan de Los Simpsons, como creo que casi todos en Argentina lo somos. Afortunadamente me contacté con Humberto Vélez, la voz de Homero de aquel momento, a través de una película en la que trabajamos juntos. A él le gustó mucho mi trabajo y me invitó
para hacer la voz del abuelo. Así empecé y luego con un cambio de voces que hubo, yo seguí participando del elenco, pero la nueva directora, que es Marina Huerta, la voz original de Bart Simpson y actualmente la voz de Marge también, ya me conocía, habíamos trabajado mucho y yo siempre tuve esta locura de hacer como diferentes voces. No se daba mucho aquí en el doblaje mexicano, no era bien visto que un actor haga varios personajes. Sin embargo, ella se la jugó un poco, me dio otros personajes más, a pesar de que con Humberto yo, aparte de hacer al abuelo, ya hacía muchos invitados, ¿no? Incluso con él llegamos a hacer un capítulo donde Dios aparece hablando al último y a Humberto se le ocurrió de Dios es un montón, Sebas. Claro, es Dios. El Dios argentino, es verdad. ¿Se acuerdan de ese episodio? ¿Nos podés, bueno, vos sos el que la tiene clara para hacerlo picadito, porque obviamente esas 7 voces de los Simpsons o las más potentes que tenés, ¿cómo hablarían? De la más empezamos con el abuelo, ¿no? Que sea, ¡ay, amigos, qué hacen despiertos tan tarde! ¡Ya aparecen yo cuando me olvido de tomar mis pastillas contra el insomnio! Me gusta mucho el papá de Milhouse. Milhouse, dile a tu mamá que me deje entrar a la casa. El banco de la plaza está muy frío para dormir en las noches. El gordo Tony, ¿no? Malditos niños, los mandaré a dormir con los peces. Me gusta mucho el profesor Frink, ¿se acuerdan? Sí. He construido un rayo catalizador que me podrá convertir los protones en iones y podrá sacarlos de esta cúpula, pero lo he dejado del otro lado de la cúpula. Y bueno, ¿quién más está? Se me está olvidando. Willy, me encanta. Krusty también. Niños, ya ensuciaron todos los corredores del colegio. Mejor me regreso a Escocia, mi madre patria. Y sin duda, bueno, uno de los que más me gusta, que es Krusty, que disfruto mucho, que dice... Hola, amiguitos, ¿cómo están? Soy yo, su amigo el payaso Krusty, mandándoles un saludito muy grande y diciéndoles que cuando termine toda esta cuarentena vayan a comer unas ricas Krusty hamburguesas llenas de COVID. Increíble, pero no respira, ni siquiera toma aire, ni un trago de agua para cambiar de una voz a otra. Sebas, la verdad que la gente nos preguntaba, creo que Sebastián también preguntaba en Instagram, ¿no? ¿Cómo hace para hacer, si es fácil hacer doblajes o cómo se hace para hacer diferentes voces? Y yo te agrego algo más, Sebas, porque lo que tiene, que hay que subrayarlo, el registro de voz de Sebastián Yapur, de golpe es una voz súper grave, como alguna que nos va a mostrar ahora seguramente, y va a un agudo que no es muy común tener ese rango vocal, ¿no, Sebastián? Agregándote a lo que te preguntaba Caro. Gracias. Mira, yo creo que el problema con la voz, Héctor, vos sos un profesional de esto y lo sabés, todos nacemos con un registro relativamente amplio. Lo que pasa es que la voz cumple una función netamente social, lamentablemente para la mayoría de las personas, y entonces muchas veces esa función social nos obliga a encasillarnos en ciertos tonos que nosotros pensamos que son los que deben ser, ¿no? Esa voz bonita, entre comillas, y entonces es como que solito nos vamos entrampando, ¿no? Y a veces cuando la gente empieza en esta profesión y dice, voy a aprender locución, lo que en realidad están haciendo es persiguiendo un tono de un locutor X que ellos ya conocen, y cuando sienten que suena más o menos parecido a eso, dicen, ya soy un locutor. Y por eso tenemos diales como los que tenemos, por ejemplo, en Argentina, donde vos vas pasando y todas las voces femeninas de FM se parecen y la mayoría de las voces femeninas de hombres también se parecen. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que los elementos todos los tenemos. La idea es mantenerlos frescos y no pensar que para trabajar en esto hay que tener una voz así o de otra manera. Simplemente mantener tu voz natural lo más vigente posible como para poder recurrir a elementos y hacer diferentes personajes, ¿no? Yo soy locutor, siempre he sido locutor, sin embargo, no siento que tenga una voz de locutor, siento que puedo interpretar una locución que creo que es diferente. Entonces, muchas veces el problema, Héctor, cuando el registro se achica, no es que venga alguien y te lo achique, ni es que el músculo se contraiga, ni es que la edad, es uno mismo que deja de usar ese rango porque decimos, aquí estoy bien, hola, sí, amigo, buenas noches, hola, chicas. Sos vos, Héctor. Ay, ya está, listo, perfecto, soy locutor, me olvido de todo lo demás. Y no es así, porque si te olvidas de todo lo demás, te aburrís. Por lo menos yo, que en realidad tengo un elemento extra,
que es mi locura, ¿no? Entonces, bueno, yo evidentemente soy una persona con algunos problemitas de personalidad múltiple, entonces las voces que me hablan en mi cabeza las pongo a laburar para que... Sebas, ¿y cuánto te lleva a sacar un personaje? Una nota, ¿no? ¿Cuánto te lleva a sacar un personaje, digamos, de tiempo? Por ejemplo, te pongo Darth Vader, que es un ícono, que tenés fanáticos en todo el mundo. ¿Cómo fue la creación de meterse en esa piel, ¿no? De ese villano. Bueno, eso es difícil igual. Mirá, lamentablemente no me llevó nada, o no, simple y sencillamente porque no tuve tiempo de nada. La industria del doblaje se maneja, por lo menos aquí en México, con mucha secrecía, con mucho misterio. Entonces, cuando en muchos casos, sobre todo cuando son personajes importantes, que vas a grabar una película o incluso cuando vas a hacer una prueba para uno de estos personajes, no te dicen qué es lo que vas a hacer antes. Entonces no tenés tiempo de prepararte. Un caso patente de todo eso fue lo que pasó con Darth Vader, ¿no? A mí me llamaron, me dijeron, señor, lo invitamos a una prueba muy importante para cine, pero nunca me dijeron qué era. Yo llegué, me recibió la secretaria, no me dijo qué era. Éramos 10 compañeros sentados ahí, todos nos mirábamos, che, ¿sabés a qué viniste? Nadie sabía cómo. Entonces yo me enteré que estaba haciendo una prueba de Darth Vader cuando me senté frente al micrófono, vi en la pantalla a Darth Vader. Y en ese momento supe que esa era la prueba, entonces no tuve ningún margen de tiempo como para poder practicar o como para poder escuchar a James Earl Jones anticipadamente o algo que diga, bueno, estoy haciendo algo para quedarme con esto. Tenés que tener mucha velocidad, tenés que tener mucha interpretación y sobre todo mucho oído, ¿no? Lo único que yo pude preguntar en ese momento al director era qué tonos estaban buscando, me dijo, apégate al inglés. Entonces, bueno, lo único que pude hacer fueron los 5 segundos que duró el ensayo, o sea, que me pusieron la voz original en inglés, la escuché, me concentré y traté de reproducirlo lo mejor posible, porque lamentablemente el doblaje es una manera de actuación, pero muy acotada, o sea, no tienes ensayos, no interactúas con otros, en fin, respecto a la actuación en tele o en teatro, tiene muchas desventajas. Pero sin duda una de las que más se sienten es esta cuestión de no poder ensayar, de muchas veces no saber ni de qué se trata lo que vas a hacer. Entonces hay que llegar, sentarse en el atril, el director más o menos te cuenta de qué va tu personaje, de qué va la película, y a los 5 minutos de que llegaste ya estás grabando. ¿Me entendés? Mirá. Y eso, yo que he tenido la oportunidad de hacer tele, de hacer teatro o algunas otras ramas de la actuación, no pasa en ninguna otra rama de la actuación, o sea, ni siquiera lo más básico en actuación se hace sin antes haber ensayado un par de veces. Claro, acá no, mucha improvisación, Seba. No, en realidad es el hecho de, a ver, yo no hice doblaje nunca, pero lo sigo a él en lo que cuenta. Es a matar o morir, te dan la posibilidad de la prueba y ahí o metés el gol o te quedás afuera, ¿no? Totalmente, claro, totalmente. Te dicen, mira, esto es lo que tenés que hacer. Cuando son pruebas, que son proyectos importantes, generalmente son 4, 5, 6 opciones. Me refiero a compañeros que grabamos un pedacito de la película, eso se manda a Estados Unidos y ya está. Ellos escuchan y dicen, bueno, me gustó fulano, que lo haga él y ya está. Pero no tenés mucho más tiempo como para prepararte. Acá tenés muchos fanáticos de Star Wars en el control que dicen, por favor, que nos mande un saludo Darth Vader. Claro que sí, a Darth Vader diría... que sus aspiraciones no los ahoguen. Únanse al lado oscuro de la fuerza y en esta temporada del COVID, hagan como yo. Uso guantes, uso máscara y no me gusta estar muy cerca de otras personas. Y recuerda, Héctor, yo no soy tu padre. Espectacular. Y mira Trasnoche 26, Dark. ¿Mira Trasnoche 26 también, Dark? Sí, cómo no. Lo miro porque esa es la hora oscura. Es la hora oscura. La hora oscura, pero mirá lo que tiene Yapur, que de golpe esa voz, ese caño. ¿Y el Pato Lucas también sos vos? Por supuesto, claro que sí. Qué bueno que te acordaste de una verdadera estrella de la televisión como yo, el Pato Lucas. Y no ese maldito conejo come zanahorias imitador de la comedia barata de Vox
Tony. Pero déjenme decirle que ustedes dos son unos muchachos muy simpáticos. Así que me alegra mucho que sea temporada de choripanes y no de patos. Y ustedes no son nada despreciables. Excelente, No, Sebastián es Yapur. excepcional. No, es excelente, además es muy difícil eso. Y de golpe... Eso, preguntémosle, Sebas, bueno, vos ya la tenés atada en esto, ¿no? Pero se dice que el doblaje es una de las herramientas actorales más difíciles para hacer. ¿Vos lo considerás así? O sea, entre tus compañeros y todo, ¿es difícil preguntártelo a vos que la tenés tan clara con tantos personajes? Sí, pero evidentemente sí, realmente es algo complicado porque, como te decía recién, o sea, todos los elementos de los cuales se mune un actor tradicional, por llamarlo de alguna manera, en el doblaje no existen. Un actor se mueve mucho por lo gestual, a nosotros lo gestual no nos sirve. El movimiento, no solo que no nos sirve a nosotros el movimiento, sino que lo tenemos prohibido. O sea, nosotros tenemos que transmitir en muchos casos escenas de mucha acción, muy vívidas, pero tenemos que estar derechitos, ¿no? Porque tenés un micrófono adelante y si te corriste un poquito para aquí o un poquito para allá, ya no se escucha, ¿no? El tema del ensayo a mí me parece fundamental. Claro. Una de las cosas más difíciles de actuar para doblaje es no poder ensayar, no poder leer tu libreto. Otra cosa que siento yo que se dificulta mucho en la cuestión de doblaje es la interacción con el otro, ¿no? Todos claro. aquellos que son actores o que tienen o que han estudiado o que han hecho un curso de teatro o lo que sea, sabes qué gran ayuda significa contracenar con otra persona, ¿no? Es decir, si yo estoy haciendo una escena romántica, bueno, pues aquí está la actriz al lado mío y me habla y yo le contesto y se va armando ese clima, ¿no? En el caso nuestro, bueno, vos tenés el romance con una actriz que está en una pantalla de televisión a 5 metros tuyo, claro. Y la estás escuchando en inglés por unos auriculares, entonces es muy difícil. Y sin duda lo que más complica para la actuación de doblaje, que no es una actuación libre, ¿no? Es una actuación totalmente acotada a los movimientos de boca que ya hizo ese actor. O sea, no puedes meter un sí de más, un sí de menos, y aparte de estar actuando, aparte de no tener que moverte, aparte de tener que estar leyendo el libreto, tenés que estar sincronizando exactamente tus movimientos con los movimientos de la boca. Claro, es que vos no le agregás nada, o sea, locura, no es que vos podés improvisar como en el teatro que conocemos, que los actores pueden morcillar, como se dice, que es improvisar. Sí. Acá es un guión, tiene que entrar en ese tiempo y también me imagino que no hay mucho tiempo para hacer retomas, ¿no? Vamos que hay que sacar el capítulo. No, exactamente, tenés toda la razón, Héctor, porque la industria se mueve un poco en base a la velocidad. Entonces, como yo siempre digo, para hacer doblaje a veces vale más ser rápido que ser bueno. ¿Por qué? Porque mira. Pero te toma 2 horas para hacer lo que cualquier otro hace en media hora, o sea, no tenés cabida en esta industria. Tiene que ser todo muy rápido. En mi caso, el disparador es el oído, la velocidad me la da el hecho de poder ponerme audífonos que me suelten el diálogo en el idioma original y yo en esos pocos segundos escucharlo y tratar de interpretar todo lo que está pasando para poder reproducirlo, pero lo demás es bastante complejo, bastante esclavizante. Recuerdo, por ejemplo, que estabas contando del papel de Bruce en Buscando a Nemo. Sí. Por ejemplo, en un momento dado, cuando lo estábamos haciendo, hasta las risas, teníamos que contar los golpes de risa porque su caja era tan grande y en medio de una pantalla de cine, entonces se veía que él se reía. Pero su pecho se inflaba con cada golpe. Entonces yo tuve que hacer una risa contando exactamente cada golpe que había dado la caricatura. Entonces me refiero a eso con detalles que si uno los tiene en cuenta a todos, resulta muy difícil transmitir naturalidad, ¿no? Claro. En lo último que hiciste, hay también una parte de Sebastián Yapur, que es uno de los invitados a las Comic Con de toda Latinoamérica, más requeridos por la voz de Marcus Phoenix, entre otros personajes, ¿no? Ahí tenés otro target de seguidores. Sí, afortunadamente vos sabés que yo empecé con el doblaje, digamos, tradicional, pero desde hace algunos años se empezó a doblar más los videojuegos al español latinoamericano.
empezaron a doblarse mucho aquí en México. Y bueno, yo tuve la oportunidad de que me llamaran para darle voz a Marcus Phoenix en Gears of War, que fue el primer juego de no sé si se puedan decir marcas, pero de uno de los principales actores de los videojuegos. Entonces, a partir de ahí, para mí fue muy, muy bueno porque me puso en contacto con los gamers, ¿no? Y entonces, bueno, los gamers son otro mundo. Muy metidos todo y la verdad que me han dado muchas alegrías. Y también se me abrió la puerta al mundo de los videojuegos para otros personajes. Por ejemplo, yo le doy voz al Commander Zavala en Destiny, le doy voz a Sub-Zero en Mortal Kombat. ¿Nos podés mostrar un poco? Claro, perdona, yo no sé si esto, siempre que le hago notas a Yapur, me pregunto algo internamente que ahora se lo voy a preguntar al aire. Esto de que te pidan tipo el catálogo, a ver, mostrame las voces. No te molesta, ¿no, Sebas? Porque me parece que está bueno también para la gente que nos está mirando en todo el país. No, vos sabés que no solo que no me molesta, sino que cuando uno llega a esta situación o a esta posibilidad de que la gente reconozca tu trabajo o que colegas, amigos como vos tengan la deferencia de llamarnos para notas, al contrario, me parece súper bien. Yo creo que como artistas que somos, estamos siempre buscando la oportunidad de tener un papel que la gente recuerde, ¿no? En mi caso tengo varios. Muchos. Y estoy convencido de que eso es lo importante y me gusta. Al contrario, yo no entiendo, viste por ahí esos cantantes que son conocidos por un tema y le pedís el tema y que se calientan. Me parece una tontera, porque hay gente que a lo mejor se pasa toda la vida buscando hacer un tema que se lo pidan siempre y no lo consiguen. Claro. Y el que lo tiene reniega. A mí me parece una tontera. Soy muy agradecido a mi carrera, soy muy agradecido a mis personajes y obviamente estoy 100% consciente de que una charla conmigo sin las voces de los personajes no es tampoco algo tan lindo, ¿no? Así ¿cómo que no? Es muy interesante. Encima fachero, Yapur, yo lo conocí personalmente. Encima mide como 2 metros, fachero. Yapur tiene toda... Todo eso detrás de las voces que hace encima. Habla Marcus un poco. Marcus es bravo para el aire, para la tele de aire, pero ¿puede aparecer? No sé si a las 2 de la mañana, pero es un gran personaje porque tiene mucha bravura, pero a su vez es muy irónico, ¿no? Por ejemplo, dice... ¡Qué detalle! O, por ejemplo, te rebana la cabeza con una motosierra que tiene en la punta de su arma y te mira así y te dice, ¡mira, mamá, sin cara! Es un personaje muy lindo. Me gusta mucho porque dice muchas groserías, putea como loco Marcus. Es un tremendo personaje. La gente lo recuerda con mucho cariño. Ya van 5 ediciones del videojuego y bueno... como te decía antes, los gamers tienen otra relación con las cosas, ¿no? Una persona puede ver una peli ¿cuántas veces? 1, 2, 3, 4 veces. Los gamers a lo mejor se pasan jugando 3 horas por día, todos los días. Entonces es impresionante la reacción que ellos tienen cuando ven, cuando te conocen, te traen las cosas para que se las firme. La gente se pone a llorar o de repente se quieren tomar una foto con vos y ves que el teléfono le hace así, ¿viste? Le decís, no, dame, yo la tomo porque es mucha emoción, tanto por el trabajo. Me diste un muy buen pie, Seba, me diste un muy buen pie con esto de la gente que llora. Sí. Yo te voy a decir, con una de las películas que lloré de verdad en el cine fue con El Rey León. Sí. Pero es muy emocionante o sea, obviamente no voy a spoilear porque todo el mundo la vio, ¿no? Pero la última versión que se hizo el año pasado con esos personajes que eran reales, los animales parecían reales y estaban humanizados, y Sebastián Yapur tuvo el protagónico de Mufasa. Sebas, te tocó, me parece que es otro de los hitos en tu carrera, ¿no? Sin duda, vos sabés que fue un poco particular en mi caso, porque resulta que yo, desde que... Hay un personaje aquí que está faltando para poder terminar de contar esta historia, sí, y que es el fallecido maestro don Carlos Petrel, un actor español-francés radicado en México, tremendo actor de doblaje, de quien yo era muy fanático. Y entonces cuando yo llegué, por el hecho de ser extranjero y todavía tener un poquito de acento y mi registro, me empezaron a llamar para cubrirlo en varias cosas. Y el maestro Carlos era la voz original de Scar. Entonces, cuando salieron los DVD, me llamaron a mí para hacer de Scar en los DVD bonus material, y luego salió una serie que creo que todavía se pasa en televisión, que se llama La Guardia del León, que es el hijo de Simba, ¿no? Sí. O sea, el nieto de Mufasa. Y en toda esa situación,
reaparece Scar como villano. Y entonces me vuelven a llamar a mí. Hago toda la primera temporada de Scar, y bueno, después por motivo de mi mudanza y todo eso ya no lo seguí haciendo. Y cuando llega la película, yo digo, bueno, se va a hacer una película del Rey León. Yo tengo la oportunidad de hacer Scar, porque lo acabo de hacer en las caricaturas, o tengo la oportunidad de hacer a Mufasa, ya que la voz original de Mufasa es James Earl Jones, que a su vez también es la voz de Darth Vader. Entonces hablo con el director, le digo, mira, pasa esto, me gustaría estar en la película, pero tenemos estas dos opciones, ¿no? Y me dice, mira, a mí me gustaría tenerte como Mufasa. Así que hay que hacer la prueba. Si bien yo hago la voz de James Earl Jones o lo que sea, siempre un papel importante, hay que hacer la prueba. Así que hice la prueba, la mandaron y bueno, y afortunadamente me escogieron. El papel es increíble y otra cosa muy curiosa es que viste que está muy de moda ahora esto de las predicciones de los Simpsons. Sí. ¿No? Bueno, yo tengo mi propia predicción de los Simpsons, ¿no? Porque en un capítulo aparece una nube en el cielo en la cual está Darth Vader y está Mufasa. ¡No! Excelente. Dos personajes de Yapur hoy. Claro. Obviamente estuvieron por James Earl Jones, pero actualmente son míos. Yo tengo mi propia premonición de los Simpsons. Y la verdad que fue lindísimo, me encantó. Me emocioné muchísimo cuando vi la película, me pareció impresionante. Y también fue un pequeño círculo que se cerró, porque yo siempre tuve el sueño de hacer doblaje, pero claro, arrancando desde Jujuy hace tantos años, todo era muy difícil, entonces me orienté mucho más hacia la locución comercial, de radios, etcétera, etcétera, hasta que un buen día dije, yo tengo que hacer el doblaje, no me puedo quedar con esta asignatura pendiente. Y uno de los días en los que yo más refrendé esta idea fue casualmente cuando salí de ver El Rey León, la original del año 94, escuchar las canciones, escuchar el doblaje. Dije, no, yo tengo que hacer doblaje. De ahí me tomó unos 4 o 5 añitos más, pero ya me puse ese chip en la cabeza y así fue como llegué a México y casi 18 años después de eso, hacer a Mufasa. Bueno, para mí fue un círculo que se cerró mágicamente, ¿no? Estar en la oscuridad de la sala y que te toque el hombro don Arturo Mercado, la voz original de Simba, y te diga qué bien que te quedó el personaje, es una emoción muy grande para mí, ¿no? Una locura, cómo los sueños se cumplen, ¿no? Regálanos 18 años. Un dialoguito, algo de Mufasa para la gente, para los chicos que están despiertos en cuarentena mirándonos. Claro que sí. Decía, por ejemplo, me gusta mucho cuando dice: Simba, me desobedeciste deliberadamente. Pusiste en riesgo no solo a ti, sino a toda la manada. Escucha, Simba, todo lo que toca la luz es nuestro reino. Un día, el sol se pondrá en mi reinado y nacerá nuevamente en el tuyo. Los grandes reyes nos guían desde las estrellas, y yo también. Recuerda, Simba, recuerda. Qué lindo. Es una escena cautiva de la película que te moviliza a pleno. Claro. No podemos creer este lujo que nos estamos dando con vos, Sebas, y la verdad te agradecemos un montón por tu tiempo, por recibirnos a esta hora. ¿Qué hora es allá en México? Al contrario. A ver, acá son unas 2 horitas menos. Es 12:30 pasadito. Con 30. Ah, no es tan tarde, ¿viste? No es tan Nosotros, tarde. aparte con ustedes, que están en otros lugares del mundo, tenemos noción de que nosotros estamos tarde más que nada, ¿sí? No ustedes. Pero bueno, vos viste también que ahora el horario cuarentena es medio loco, ¿no? Cambió todo. Es verdad. Lo último que te preguntamos, porque para ponerle la frutilla a la torta, hace muchos personajes más, pero por una cuestión de tiempo no podemos hacer el repaso completo, pero tiene también la posibilidad de haber interpretado o de seguir, la verdad que no sé si sigue la caricatura del Chavo. El Chavo, la serie, tiene su versión animada. Y Sebastián Yapur hace una de las voces de esa serie, ¿no? También que tiene ahí una historia con vos, como que también cierra otro círculo, ¿no, Sebas? Sin duda alguna, vos sabés que, bueno, ya la serie se terminó de hacer, fueron 5 temporadas, pero se siguen pasando en todos lados, en México, en todos lados. Y sí, desde que
La historia tiene que ver con que desde que se estrenó El Chavo a mí me fascinó, como viste, nos pasó a casi todos en Argentina. Claro. Nunca habíamos visto algo parecido y yo me fasciné con la serie y me fasciné particularmente con el personaje de Kiko, al punto tal que yo hablaba como Kiko, hablaba todo el día como Kiko. Mi papá ya estaba un poco preocupado, me decía, pará con el Kiko, no sé qué, hasta que un día me fue a decir a mi mamá, me parece que lo vamos a tener que llevar a un psicólogo a este chico, porque tiene quiquitis. Mi mamá, sabia como son las mamás, dijo, no, déjalo tranquilo, ya se le va a pasar. Efectivamente se me pasó, pero no se me pasó ni el amor por el doblaje ni el amor por el personaje, se me pasó esa locura de hablar todo el día como Kiko. Y llegué acá nuevamente con una idea sencilla, qué sé yo, encontrarme en algún pasillo con alguno de los actores, poder tomarme una foto, pedirle un autógrafo. Eso no se dio, pero sí muchos años después empezó a correr el rumor entre los compañeros de que se estaban haciendo pruebas y castings para una serie animada, una serie en dibujitos del Chavo. Pero bueno, no me llamaban a mí, así que medio me olvidé un poco del tema, hasta que un día suena el teléfono y me dicen, señor, queremos que venga a hacer una prueba para la serie animada del Chavo. Ahí por lo menos ya me dijeron para qué. Claro, ¿para qué era? Pero resulta que a la hora de llegar me dice, bueno, ¿cómo estás? Queremos que nos dé la prueba para el profesor Girafales, ¿no? Como tengo una gruesa de repente y me vieron grandote, dijeron, bueno, haga la voz de Girafales. Yo nunca había hecho a Girafales, no lo había imitado, pero por supuesto, uno para llegar hasta aquí, ustedes saben muy bien que tiene que ser aprovechando cada una de las oportunidades que se te dan, y no solo aprovecharlas, sino tratar de sacarle el jugo lo más posible. Así que lo primero que hice yo fue aprovecharla, escuché la voz de Girafales, como pude, lo saqué, la hice, y empecé a hacer el lobby con este director, que por suerte era conocido mío, y le conté toda esta historia, que yo hacía Kiko cuando era niño, que bla, bla, bla. Le digo, ¿ya tienen la voz para Kiko? Me dice, no, fíjate que está muy complicado, no le ha gustado nadie a don Roberto, ya hemos hecho un montón de pruebas, hemos probado a 50, 60 personas, y no damos con el indicado. Me dice, de hecho empezamos el lunes, esto era, suponte, un jueves o un viernes, dice, empezamos las grabaciones el lunes y nos falta la voz del profesor Girafales y la de Kiko. En aquel momento vivía todavía don Roberto Gómez Bolaño Chespirito. Sí. Si bien él estaba retirado, vivía acá cerca en Cancún, pero su hijo, que un gran productor de Televisa, Roberto Gómez Fernández, escuchaba estas pruebas, hacía un primer filtro y las que él consideraba las mejores se las mandaba a su papá. Y en definitiva era Chespirito, era el Chavo quien decidía quiénes iban a actuar. Entonces le dije, dame la chance, me vio que estaba ahí, me dijo, bueno, dale. Hice la prueba después de no hablar como Kiko desde hacía, no sé, 25 años por lo menos. Volví a hablar, inflé los cachetes, todo, y dije, wow, quedó bien, ¿viste? El director me miró, dijo, wow. Pero bueno, me fui. Vos sabés que en esto, a veces hacerse demasiadas ilusiones para los que vivimos de castings es un poquito un veneno mental, así que dejé el proyecto y me llamaron al otro día y me dijeron, oiga, señor, tienen que venir el lunes a grabar la serie del Chavo. Dije, qué buena onda. Y como era la telefonista que me llamaba, yo me hice un poco el tonto. Le digo, oye, pero ¿no sabes qué personaje será? Porque yo di prueba para Kiko y para Girafales. Me dice, sí, usted tiene llamado para los dos. Se quedó con excelente. Tremenda. Durante la primera temporada del Chavo yo hice a Girafales, hice a Kiko. Luego dejé de hacer a Girafales, seguí como Kiko toda la serie, hasta las últimas 2 temporadas, donde también hice la voz del señor Barriga, aparte de otros personajes invitados. Pero realmente la anécdota tiene que ver con eso, tiene que ver con la alegría de haber podido conocer luego personalmente a don Roberto Gómez Bolaño, el orgullo de que hubiera elegido sin saberlo a un argentino, ¿no? A un extranjero, para darle voz a un personaje que, como todos los del Chavo, sabemos que son un emblema de la cultura mexicana para el mundo. Y bueno, la verdad que muy, muy feliz. Y me decía luego don Roberto Gómez Fernández, el hijo, decía luego, cuéntale a tu papá esa historia. ¿Qué fuiste, Kiko? La voz de Kiko, ¿no? Y nos saluda Kiko para por favor, la nota. que nos salude por favor, Kiko. Hola, amiguitos, ¿cómo están? Huesito de chabacano. Qué bueno verlos y escucharlos hasta Argentina, donde tengo también muchos amigos. Así que les mando un saludito muy grande de parte mía, de la Chilindrina, de mi mami, de mi papi, ay, qué diga, del profesor Girafales, y decirles que ustedes, aunque estén despiertos tan tarde en la noche,
sí me simpatizan. ¡Bravo! Sebastián Yapur en vivo con nosotros desde México. Bueno, un gusto. Gracias, Sebas. Gracias. Gracias, Héctor. Gracias, Angie. Les mando un abrazo, un cariño muy grande. Gracias por llamar hasta aquí. Que siga todo muy bien. Les deseo muchísimo éxito. Y ya saben, bueno, ahí me pueden encontrar en mis redes sociales para que sigamos en contacto. Y siempre estoy publicando ahí cosas lindas, cosas divertidas que a la gente afortunadamente le gusta mucho todo este mundo de las voces, casi tanto como a mí. Así que bueno, muchísimas gracias y hasta cualquier momento, chicos. Explota de preguntas antes de despedirte. Sí. Explota de preguntas el Instagram del canal. ¿Cuáles son las redes sociales de Yapur? ¿Cómo te encuentran, Sebas? Mirá, primero que nada, decirle a la gente que Yapur es con doble L. Bien. ¿no? Sí. Entonces, partiendo de la doble L, me encuentran como S Yapur en Twitter, como Seba Yapur en Instagram, y también tengo mi fanpage en Facebook, que es Sebastián Yapur. Pero si ustedes ponen Sebastián Yapur con doble L, ahí les va a aparecer. Excelente. Perfecto, así que ya te estamos siguiendo y la gente también, por supuesto, para ver tu trabajo. Gracias, Seba. Gracias, chicos. Un abrazo Mucho grande. éxito. Chau, chau. Nos vemos. Bueno, es un ícono. Nos tiene saludó Kiko, la ¿entendés? combinación perfecta entre humildad y talento es para mí Sebastián Yapur. Mirá todas las voces que hace y esto es un 10% de todo el trabajo que tiene. Totalmente, y la docilidad que tiene para la creación de los personajes, porque le pedíamos uno tras otro y te sacaba las voces de, bueno, Los Simpsons fue lo que más hizo así seguido, que decíamos, no puede ser, este hombre ni siquiera toma aire, no inspira para hacer otra voz. Un fenómeno. Realmente. Bueno, Y es argentino. Y es argentino, es orgullo argentino. Seguimos adelante, hay más información y un informe más en Trasnoche 26.